CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Inicia El Abogado en su Casa, un espacio de apoyo, consultas y consejería legal, donde los renombrados abogados Belisario Solano y Denis Solano ponen sus conocimientos y experiencia al servicio de todos los costarricenses, los martes y jueves a partir de las 9 de la noche, aquí por CRC 89.1 Radio. Muy buenas noches, hogares de Costa Rica. Iniciamos un programa más del Abogado en su Casa en CRC 89.1 y Cadena Radial Costarricense. Hoy en compañía del licenciado Belisario Solano y una invitada de lujo, don Belisario. Pero antes de presentarla, muy buenas noches. Sí, buenas noches a todos los queridos hogares que nos siguen acá en CRC 89.1 Radio. Así es que muchísimas gracias en cualquier parte del mundo que nos estén escuchando. Los invitamos para que nos puedan compartir en las redes sociales, puedan decirle a su amigo, a su amiga, a la gente que vive en zonas rurales que hoy vamos a tener un tema sencillamente actual, urgente y necesario que tengamos que conocer, que es el tema agrario en Costa Rica, que es cómo puedo yo reivindicar los derechos sobre mis propiedades. Hoy es el tema que hemos preparado con un gran cariño acá en El Abogado en su Casa, Denis. Así es, don Belisario, ya tenemos 40 personas visualizándonos en donde pueden enviar sus saludos y además de dónde reporta sintonía, porque la invitada de hoy es de lujo y tengo el honor de decir, don Belisario, fue mi profesora. Además, hace unos meses fue electa como magistrada de la Sala Primera y es como la mamá del Código Procesal Agrario, se puede decir. Para mí es todo un honor tenerla en los micrófonos de CRC 89.1. Doña Damaris Vargas, doctora prácticamente. Nada más nos hace pendiente una tesis. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Denis. Un placer saludarte. Don Belisario, qué placer volver a saludar nuevamente. Así es un honor para mí estar aquí. Les agradezco muchísimo la confianza de haberme invitado. Bueno, la doctora doña Damaris Vargas va a estar esta noche aquí en El Abogado en su Casa. Aprovechémosla. Aprovechemos que la Corte Suprema de Justicia está integrada en este momento por esta clase de magistrados y magistradas que han pasado ya acá por El Abogado en su Casa, con una apertura total, con una actitud y una disposición de poder entenderse con el pueblo costarricense y clarificar cuáles son los alcances, en este caso, de la materia agraria, Denis. Así es, don Belisario, y también estamos en transmisión en vivo de su página, belisariosolano.com, tanto como en El Abogado en su Casa y CRC 89.1. Yo creo que podemos entrar en materia, don Belisario, creo que es lo que más importa. En fin, doctora, ¿qué es el objetivo en sí de la jurisdicción agraria y qué viene a contemplar este código? Nosotros en la jurisdicción agraria que existe desde hace muchísimos años, desde el año 1982, que se creó la ley de jurisdicción agraria, estamos conociendo los asuntos vinculados con la actividad de producción agraria. Es decir, cualquier asunto relacionado con lo que es la actividad de producción de animales o de vegetales es de conocimiento de los tribunales agrarios. Todo lo relacionado con la producción agraria. Es decir, vamos a ver. Yo tengo un cultivo, tengo un animal, eso está generando una actividad agrícola que, si bien no me equivoco, así es como usted lo explicaba en clases, ahí yo puedo acudir a la sede agraria. Así es. Ok, perfecto. Además, don Belisario, tengo un reporte muy especial de sintonía que es de don Carlos Picado Vargas, compañero de la doctora aquí presente invitada, que dice: es muy complicado con el apoyo a materia agraria y excelente siempre este programa. Un honor escuchar a doña Damaris, quien admiro muchísimo. Además, JD dice: saludos desde Guadalupe de Cartago. Don Carlos Montero dice: un muy buen programa. Y además tenemos aquí a don Fran González, si no me equivoco, sin duda una invitada de lujo. Eso se los podemos garantizar. Ahora bien, doctora o profe, es que yo le digo profe, es un poco complicado. ¿Cuáles son esos principios que están consagrados en este código? Creo que es en el artículo 3, más o menos. Bueno, primero tengo que señalarles que es un honor para mí estar aquí con don Belisario, que es tan renombrado, y con este exalumno tan aventajado, que ya es todo un profesional, muy destacado, por cierto, también. Bueno, y don Carlos Picado, esos comentarios, él siempre tan
tan agradable y tan bien formado también, porque la cultura Sin duda. profesional, la cultura jurídica que tiene don Carlos Picado es muy reconocida a nivel nacional e internacional inclusive, así que sus palabras pues son muy, me honran muchísimo. Así es. En relación con el Código Procesal Agrario, bueno, primero es importante mencionar que para el Poder Judicial siempre estamos en busca de soluciones para ver cómo es posible que aceleremos la tramitación de los procesos judiciales. Y hubo desde los años 90 un gran empuje a nivel institucional para implementar reformas sobre la oralidad por audiencias en todas las materias, pues lo agrario no fue la excepción, y logramos que se aprobara este código en el 2018. Así que lo tenemos pendiente para que entre en vigencia a partir de febrero del otro año. El objetivo básico del código es la implementación del sistema de oralidad por audiencias. Ya nosotros en la materia agraria teníamos la oralidad en diferentes etapas, pero también se mezclaba mucho con la escritura. Ahora el objetivo es impulsarlo aún más. Por supuesto, se mantienen actos escritos porque no vamos a quitarle la relevancia que en algunas etapas tiene, pero en lo más importante, que son las audiencias, ahí sí establecemos lo que es la oralidad, está bien impulsado en el código. Y también otro de los objetivos es la simplificación de trámites, en la medida de lo posible, tratar que a las personas usuarias el proceso se haga lo más rápido posible, de la manera más eficiente, para que tengan una respuesta rápida a sus conflictos. Doctora, tengo una consulta. Este código viene a derivarse del código de teoría general general del proceso en su momento. Creo que don Ricardo Celedón lo propició. ¿O viene a hacer ese cambio radical como nos sucedió en el Código Procesal de Familia, don Belisario? No sé si la doctora nos puede aclarar ese punto. Sí, en realidad el origen de todas estas reformas procesales se remontan al anteproyecto de Código General del Proceso. Ese anteproyecto fue una redacción que estuvo liderada por el doctor Ricardo Celedón en aquel momento y fue un boom, una línea estratégica que se dio a nivel latinoamericano para las reformas procesales, y lo agrario pues no fue la excepción. Lamentablemente, creo yo, ese anteproyecto de Código General del Proceso no se aprobó en la Asamblea Legislativa. Algunos países sí lo tienen de esa manera, como por ejemplo Colombia, que así lo tiene establecido, que es un solo proceso para todas las materias. No obstante, en el caso de Costa Rica, como no se aprobó, se fueron separando las distintas materias. Tan es así que salió el Código Procesal Contencioso Administrativo primero, luego se aprobó el Código Procesal, la Reforma Procesal Laboral, el Código Procesal Civil, y así hemos ido cambiando. Ya se aprobó también el Código de Familia, que todavía no entra en vigencia, falta ratillo, pero todos han seguido la misma línea de lo que es la oralidad por audiencias, pero sí la base estuvo en eso, en lo que es el anteproyecto de Código General del Proceso, que realmente era una muy buena base de la que partieron todas estas reformas procesales. Eso fue, doctora, en los años 98, 2000, por ahí, ¿verdad? Yo lo ubicaría un poquitito antes. Okay. Es más, esto se venía trabajando desde inicios de los 90. Y andaba don Rodrigo también, había un magistrado, don Rodrigo Montenegro, don Sergio Artavia, estuvieron en el equipo de trabajo don Arguedas. Ajá, exacto. También, o sea, a través del tiempo muchas personas han ido participando en estas reformas procesales. La ventaja que tiene es que, por ejemplo, en el caso del Código Procesal Agrario, la visión que se tuvo es que no saliera solamente de personas del Poder Judicial, sino que incorporara también al sector de la academia. Entonces ahí teníamos a don Rafael González Bayar con su visión ambientalista, teníamos a don Álvaro Mesa Lázaros desde su visión del litigio, que es muy importante, porque las otras tres personas juzgadoras, redactoras, teníamos la visión desde la judicatura, y siempre es necesario que haya una integración de ideas para hacer una reforma de esta naturaleza. Doctora, usted sabe que cuando dijo que no se había aprobado ese código procesal, me remontó a mi gestión como diputado en la Asamblea Legislativa, porque precisamente con Ricardo Celedón y con don Rodrigo, precisamente a mí me tocó presidir la comisión de la Asamblea Legislativa para ese Código General del Proceso, y esa era la corriente que nosotros queríamos, impulsamos. Incluso hasta fuimos a Europa, estuvimos en Alemania viendo in situ la forma en que estaba operando el Código
procesal o los procesos allá en ese sistema normativo un poco distinto a lo que se veía aquí en Costa Rica y algo similar a lo que vamos a ver una vez de que este código se pueda implementar. A mí me dolió mucho que no se pudiera aprobar ese código general del proceso. Sí. Yo también, yo soy una enamorada de ese anteproyecto de Código General del Proceso y hay países que ya lo están experimentando. Bueno, Uruguay lo tiene hace muchos años, porque realmente es extraordinario en la medida que es un solo proceso para todas las materias no penales. Así es. De manera tal que realmente el proceso judicial es uno solo y contenía libros especiales por cada una de las materias. Entonces había un libro dedicado a agrario, otro libro para la jurisdicción especial ambiental, que a la fecha no existe, pero ahí lo estaba incorporando, otro para civil, laboral, o sea, era un muy buen planteamiento. La ventaja es que aunque no se logró aprobar en la Asamblea Legislativa, al menos sirvió de base para todas las reformas procesales que tenemos en estos momentos, que vamos en la misma línea de lo que es la oralidad por audiencias. Así es, doctora. Tal vez si podamos entrarle como para explicarle a don Víctor Solano, que vive allá en el Jazz de Paraíso, a don Orlando Rivera, que vive allá por San Juan de Chicuá. Ok, ¿qué puede o qué materias son las que conoce la jurisdicción agraria? ¿Qué cosas podemos llevar a un juzgado agrario, doctora? Bueno, voy a ponerles ejemplos que estén más vinculados con las estadísticas institucionales. Okay. Perfecto. Los tribunales agrarios en la mayoría de los asuntos ven procesos ordinarios agrarios. El proceso ordinario es de la más diversa índole. Por ejemplo, que hay conflictos limítrofes entre dos propiedades, entonces tiene que definirse hasta cuál es el límite, hasta dónde llega una propiedad en relación con otra. A veces se hacen contrataciones a nivel de producción agraria, alguna persona produce, otra se encarga de venderlo, ese tipo de negociaciones corresponde a los tribunales agrarios. También estadísticamente nosotros conocemos muchos asuntos vinculados con informaciones posesorias. El proceso de información posesoria es un tipo de trámite que está regulado en la ley que pretende formalizar el derecho de propiedad de las personas. Uno creería que el país está totalmente titulado y que ya no existen fincas sin inscribir, pero vieran que estadísticamente conocemos muchísimos asuntos vinculados con información posesoria y le corresponde a los tribunales agrarios iniciar este proceso de información posesoria hasta que llega a sentencia. Y el objetivo es que el registro público le otorgue el título basado en la sentencia. ¿Cuáles son los asuntos agrarios y cuáles son los civiles? Bueno, la forma de determinarlo es la actividad de producción que se desarrolle. Si estamos en presencia de una actividad de producción de animales o de vegetales, le corresponde a la jurisdicción agraria. Algunas personas piensan que es únicamente lo que es la agricultura, pero no, también tenemos lo que es la silvicultura, por ejemplo, las plantaciones forestales, ese tipo de asuntos corresponde a los tribunales agrarios, o contrataciones que hacen las empresas vinculados con lo que es propiedad intelectual, competencia desleal, sobre todo muchos asuntos relacionados con lo que es la parte ambiental. Por eso el código se enfoca mucho en esta área y hasta desarrolla un proceso especial que solamente existe en ese código, no está en el resto de normativas procesales de este país. Claro. Doctora, hay una consulta que me parece muy interesante, pero la voy a complementar con la siguiente que tengo en el tamiz. Estrictamente se requiere representación legal y dice un radio escucha, dice Dan Frank, ¿aumenta la cantidad de juzgados agrarios conforme al tiempo? No. Realmente la jurisdicción agraria, que así nos llamamos los despachos agrarios, estamos ubicados en sitios estratégicos en el país. Tanto la ley de jurisdicción agraria actual como el nuevo Código Procesal Agrario tienen la visión de otorgarle a Corte Plena la potestad de crear despachos donde es más necesario. Y el código no plantea un cambio en la estructura organizacional, es decir, nos vamos a mantener exactamente con los mismos despachos. Lo único que vamos a cambiar son los procesos, los trámites para que sean más eficientes de lo que ya estamos tratando de ser. Entonces sí nos mantenemos exactamente los mismos despachos, nada más que es una simplificación de trámites, una manera de implementar aún más lo que es la oralidad para dar un servicio pues más eficiente, pero nos mantenemos exactamente igual con los mismos despachos que tenemos ubicados en todo el país en zonas estratégicas.
Doctora, ¿y cómo va la organización de la Corte Suprema de Justicia para la implementación? Porque habían algunas dificultades de carácter presupuestario que estaban impidiendo avanzar más rápido de lo que ustedes querían. Ya en la ruta de tiempo que tenemos, ¿cómo vamos para poder ya decir que el Código Procesal Agrario entra en vigencia en el mes de febrero? De acuerdo con la normativa que tenemos, está para que entre en febrero del otro año. La situación de la pandemia realmente ha incidido en diferentes aspectos de lo que es la implementación de proyectos institucionales y además el tema presupuestario pues está afectando al Poder Judicial que tiene que priorizar muchos de sus proyectos para que se quede lo indispensable y generar o garantizar la continuidad del servicio dentro de la institución. Nos estamos preparando para que se logre implementar. En estos momentos se está trabajando una capacitación para las personas juzgadoras agrarias que van a atender este tipo de asuntos y también para la defensa pública agraria, que eso es un aspecto muy importante que vamos a seguir contando porque desde que existe la jurisdicción agraria en el año 88 hemos tenido la ventaja de que se ofrece el servicio de la defensa pública agraria. Con la legislación anterior, o sea, con la legislación vigente, perdón, que es la ley de jurisdicción agraria, se regula esta posibilidad de que las personas tengan acceso a la defensa pública y había una norma que permite a las personas defenderse por sí mismas sin necesidad de patrocinio letrado. Aquí sí hay un cambio importante con el Código Procesal Agrario porque ya no se va a permitir la participación de las personas usuarias sin patrocinio letrado. Siempre se va a necesitar de un abogado o abogada que les represente. El detalle es que si se trata de personas de escasos recursos económicos, entonces tenemos a la defensa pública agraria, que es una defensa especializada y se ha logrado, gracias al apoyo que nos ha dado Corte Plena desde los años anteriores, con mayor reforzamiento del año anterior y tras anterior, que cada uno de los juzgados agrarios cuente con una persona defensora pública especialista en derecho agrario. Algunos juzgados, me parece que uno o dos, tienen 2 defensores. Y si no lo tienen, entonces colaboran defensores de otros sectores cuando hay procesos en los cuales se requiere más de un defensor público. Pero entonces eso se reserva únicamente para las personas de escasos recursos económicos. Las personas que sí tienen recursos suficientes, pues tendrán que pagar su abogado o abogada. Pero si no se da la situación de la legislación actual, en la cual si una persona quería que el despacho le planteara su demanda, llegaba y teníamos pues que redactarle su demanda o podíamos atenderlo en una audiencia de juicio sin su abogado que le representara. Entonces esta situación se elimina con el nuevo Código Procesal Agrario porque no estaríamos desprotegiendo a las personas en situación de vulnerabilidad o de escasos recursos económicos porque les estamos ofreciendo ese servicio desde el Poder Judicial y un muy buen servicio también. Sin duda, doctora. Don Belisario, tenemos una serie de saludos en Facebook, dice don Federico Meneses. Muy buenas noches. Sin duda alguna, una invitada de lujo para el programa. En materia agraria, el cobro judicial relacionado con esta materia se puede pedir el traslado como funcionaria. Vamos a ver, don Belisario. A la doctora en sí. Repita la pregunta. Voy a nada más a repetir la consulta. Dice, en materia agraria, el cobro judicial relacionado con esta materia se puede pedir el traslado como funcionaria. El traslado, ¿cómo funcionaría? Debe ser. Sí, debe ser. Bueno, Sí, realmente nosotros en la jurisdicción agraria conocemos de procesos cobratorios desde toda la vida. Es decir, aunque la legislación actual prácticamente las normas son referenciales, la Sala Primera ha desarrollado una amplia jurisprudencia estableciendo cuáles asuntos cobratorios son de naturaleza agraria, que son todos aquellos en los cuales el plan de inversión del crédito corresponde a una actividad de producción animal o vegetal. Con el nuevo código, la competencia en asuntos cobratorios se amplía. Entonces, ya no va a ser únicamente cuando estemos en presencia de contratos donde el plan de inversión del crédito estaba vinculado con lo agrario, sino también de todos aquellos asuntos en los cuales la garantía que se está dando está relacionada con un bien destinado a la actividad de producción agraria. Eso significa que se nos va a ampliar la competencia en asuntos cobratorios. Los que estamos trabajando en el Poder Judicial es tratando de buscar la colaboración de la Dirección de Planificación, de la Dirección de Tecnología de la Información,
información para hacer proyecciones, para hacer estadísticas que nos permitan tomar decisiones acerca de qué apoyos habrá que dar a estos despachos que van a asumir asuntos que en estos momentos están siendo conocidos por la jurisdicción civil. Por supuesto que esta competencia para los despachos agrarios arrancará apenas entre en vigencia el Código Procesal Agrario, es decir, los asuntos anteriores a su vigencia no pasarán a ser de lo agrario, sino los que arranquen a partir de ese momento, cuando el bien dado en garantía esté relacionado con la actividad de producción agraria. Mientras que, ya les digo, desde hace muchos años estamos viendo los procesos monitorios, hipotecarios, prendarios, todo lo relacionado con el plan de inversión del crédito. Hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa que es el timbre en procesos cobratorios que se está discutiendo todavía, pero si eso se lograra aprobar en la Asamblea Legislativa, realmente sería un ingreso significativo para los despachos civiles y los agrarios que tramitamos asuntos cobratorios. Sería un gran apoyo, pero es una decisión de los señores diputados y diputadas. En materia sucesoria, ¿va a seguir la competencia o van a haber cambios sustanciales para tramitar sucesiones en la vía agraria? Don Belisario, de nuevo, nada más. Sí. Sí, He no te apagado escuché. el micrófono, doctora. En materia de sucesiones, que es muy importante Ujú. precisamente porque el tema de las mortuales, el fallecimiento de un miembro en la familia, que implica necesariamente abrir una mortual, abrir un proceso sucesorio. ¿En qué cambia este código procesal a lo que tenemos y en qué puede favorecer el tema del trámite sucesorio en vía agraria? Bueno, ¿de qué manera puede favorecer todos los procesos que se tramitan en la materia agraria que sean competencia de esta jurisdicción? Primero, la simplificación de trámites y la gratuidad, que es un principio muy importante, eso aplica para todo, y que tenemos defensa pública, a diferencia de otras materias como la civil o la contenciosa administrativa que no lo tienen. Entonces, eso es una gran garantía procesal que hay que aprovecharla. Propiamente en lo que son los procesos sucesorios, es importante señalar que nosotros los hemos venido tramitando en la jurisdicción agraria desde hace muchísimos años, con la ley de jurisdicción agraria, pero únicamente enfocados a aquellos procesos en los cuales el bien del haber sucesorio está constituido por una finca que ha sido parte de una adjudicación del Instituto de Desarrollo Rural, la anterior Instituto de Desarrollo Agrario, o IDCO, ¿verdad? Que conocíamos en otros tiempos para muchas de las personas que nos pueden estar escuchando y que ahora es el Instituto de Desarrollo Rural. Entonces, si la finca ha sido adjudicada por ese instituto, corresponde el proceso sucesorio ser conocido por la jurisdicción agraria. Con el nuevo código, esta competencia se mantiene en los tribunales agrarios, pero se amplía a aquellos procesos sucesorios en los cuales hayan bienes en los cuales estén destinados a lo que es la actividad de producción agraria, de manera tal que se va a ampliar la competencia en este tipo de asuntos. La ventaja que se tiene es, bueno, pretendemos mantener la celeridad en los trámites, se le ofrecería a la persona la defensa pública, todas las garantías que ofrece esta nueva normativa, pero sí hay una ampliación de competencias en lo que son las sucesiones, de la misma forma que los cobratorios, y la defensa pública está preparada para atender este tipo de asuntos también. Es una defensa especializada. Perfecto, doctora. Tenemos una serie de consultas y además, bueno, de saludos. Dice un saludo muy especial para don Juan Carlos Solano, que dice, excelente y gran invitada. Además, tenemos otro que dice, Rigo, muy buenas noches desde Limón, donde pueden reportar sintonía de donde nos están escuchando desde las diferentes zonas del país. Además, tenemos una serie de consultas, don Belisario. No sé si podemos ir evacuándola con usted. Vamos a ver, vamos a dejar un poco aprovechando la invitada, ¿verdad? Básicamente Claro. a las consultas. Entonces nos preguntan acá, doctora, entonces ahora los procesos sucesorios pueden ser más baratos en la vía agraria que en la vía que en la vía civil. Bueno, indudablemente la distinción de si es civil o agrario no es por si sale más barato o no,
está definida la competencia con el nuevo Código Procesal Agrario. La ventaja es que si se tramita en la materia agraria y la persona es de escasos recursos económicos, así se determina en el proceso, entonces tiene derecho a la defensa pública agraria, que son personas pagadas por el Poder Judicial, especialistas en la materia, que van a tener que atender este tipo de asuntos. Entonces nosotros ofreceríamos pues un servicio más barato que los que se tramitan en civil. Por supuesto que se mantiene la posibilidad de los sucesorios que se tramitan en sede notarial. Digamos, el código mantiene ese régimen actual de las personas que se van a la sede notarial, sobre todo cuando no hay niños o niñas presentes, ¿verdad?, en el proceso u otras circunstancias, se mantiene este régimen de las sucesiones en lo cobratorio. Ahora bien, doctora, yo quiero, bueno, ya que enfocó lo de los menores, quería nada más aprovechar un punto. ¿Quién tiene legitimación para poder accionar en un proceso agrario? Sí, la legitimación depende del tipo de proceso que se trate. Entonces, habrá que analizarlo, pues, caso por caso para determinar su legitimación. El código establece algunos supuestos en los cuales expresamente señala quiénes deben intervenir en los procesos. Nosotros hemos tenido la experiencia en la jurisdicción agraria de que muchas veces el proceso tiene que integrarse debidamente con las partes que deben estar involucradas y no se hace. Entonces, a veces descubrimos a nivel de tribunal agrario o a nivel de sala primera que no se integró adecuadamente y eso obliga a lo que se llama técnicamente integrar la litis consorcio pasivo necesaria. Con el nuevo código se trata de solventar esto y dar cierto direccionamiento. Entonces, por ejemplo, se señala si estamos en presencia de un conflicto de tierra relacionado con personas indígenas, entonces necesariamente hay que tener como parte en el proceso a la Asociación de Desarrollo Indígena de la Zona X, ¿verdad? Que es a nombre de quien está titulada la finca, o también este código incursiona respetando lo que es el convenio 169 de la OIT, que es de los derechos de las poblaciones indígenas, y agrega no solamente las asociaciones como parte en el proceso, sino también las organizaciones propias de esta población, que son consejos de mayores en algunos de los pueblos indígenas de Costa Rica. Entonces hace un cambio importante, ¿verdad? Respetando la normativa internacional y así sucesivamente en otro tipo de poblaciones en situación de vulnerabilidad que establece acciones afirmativas en ese sentido y sobre todo el respeto a la normativa internacional, que según la Sala Constitucional son normas supraconstitucionales, en tanto otorguen mayores derechos de lo que establece la Constitución política. Claro, doctora. Nada más tenemos una serie de saludos antes de pasar con la siguiente consulta. A don Jesús Coto, que nos está reportando sintonía, y a María Fernanda Meneses, que nos están escuchando desde Cartago. Además, dice, bueno, don Roberto Gamboa, es un gusto ver su programa y la exposición de tan distinguidos profesionales. Tenemos otros por acá que habla, saludos desde Cartago, Maynor Zúñiga, aprendiendo de los conocimientos de la excelente magistrada. Además, dice, mañana se les puede contactar. Bueno, ahí justamente después daremos el número de teléfono con mucho gusto, y o si no, nos pueden seguir vía nuestras redes sociales. En Facebook, arroba. En este caso, pues tendría que contactarnos a nosotros. Obviamente la señora magistrada no puede atender Exacto. ni duda ni consultas por impedimento legal. Exacto. Bueno, en Facebook sería arroba Belisario Solano CR, en Facebook e Instagram, y y en El Abogado en su Casa como arroba El Abogado en su Casa en Facebook e Instagram, donde nos pueden ubicar para cualquier consulta que deseen generar. Denis, ¿por qué no lo haces más simple conmigo? Nada más me buscan en el Facebook, Belisario Solano Solano, y me escriben, eso es todo. Es justamente porque pueden haber varios Belisarios. Okay. Igual este servidor sería arroba Denis Solano. Así de simple, don Belisario. Tenemos otra consulta que me interesaría evacuar con la doctora. En relación a las pretensiones, ¿yo qué puedo pretender en un proceso agrario? ¿Y qué procesos hay en este código? Bueno, hay muchos tipos de procesos. Las pretensiones depende del proceso. Hay procesos especializados, por ejemplo, ese novedoso que es el proceso ambiental preferente, está vinculado con todos los asuntos relacionados con los recursos ambientales que están asociados a lo que es la producción agraria.
Si lo agrario ve la producción de animales y vegetales, eso significa que estamos hablando de recursos ambientales. Entonces hay muchísimos asuntos de materia ambiental que actualmente se conocen y el nuevo código refuerza esta competencia, la amplía todavía más. Entonces, qué sé yo, una contaminación. A veces hay fumigaciones aéreas y esta fumigación se pasó a la finca del vecino sin tener que pasarse, ese tipo de demandas por responsabilidad. A veces hay, qué sé yo, que se compran semillas especializadas para una producción X que hemos visto de tomate o de cacao o arroz y resulta que la semilla que se vendió, que era especializada, tenía algún problemita y no germinó. Este tipo de asuntos nosotros lo vemos también, que se hizo una venta de una plantación o una explotación de la madera con los permisos del MINAE, el Ministerio de Ambiente y Energía, y se sacaron árboles que no correspondían. Este tipo de responsabilidades nosotros las vemos en la materia agraria y se pueden presentar ahí, y estos están vinculados con lo que es la materia agraria. A veces hemos tenido casos de la famosa, esa mosca de establo que se genera cuando los desperdicios, digamos, un cultivo de piña, algún otro tipo de cultivo se tiran al aire libre. Esto genera contaminación y una afectación. Casos interesantísimos, por ejemplo, de contaminación sónica de algunas empresas que afecta a lo que es la producción de los semovientes de otra finca. Con informes periciales hemos logrado determinar algún nivel de responsabilidad. Y otro tipo de asuntos, digamos, esto en lo ambiental, en las sucesiones, cuando hay una persona que muere y que tiene algún bien adjudicado por el Instituto de Desarrollo Rural, tiene un proceso sucesorio muy especializado porque es el INDER el que tiene que determinar quién es la persona que, de acuerdo con el orden de prelación que establece el artículo 69 de la Ley de Tierras y Colonización, la persona que se le va a asignar ese bien. Con la nueva normativa, el Código Procesal Agrario, se amplían las sucesiones, entonces ahí tenemos que aplicar ese régimen, los procesos cobratorios. También tenemos los procesos los desahucios en sede judicial, porque hay algunas normas también referidas al proceso de desahucio administrativo que se tramita ante el Ministerio de Seguridad Pública. Ese es un proceso pues bastante sencillo en el Ministerio de Seguridad y la clave de todo está en la determinación que se hace si la persona tenía más o menos de un año de estar produciendo en la finca que es de otra persona, y si se logra determinar que es superior a un año, se rechaza. Si es inferior a un año, se acoge si se cumple con otros requisitos, pero a veces esa determinación se hace por personas que no son especialistas en el tema. Entonces el código establece que el Ministerio de Seguridad se puede auxiliar técnicamente con el Instituto de Desarrollo Rural, que tiene personas especializadas en ese tema. Entonces, este tipo de asuntos puede ser conocido también en la materia agraria. Si se quiere localizar un derecho de una finca, por ejemplo, a veces tenemos copropiedad sobre inmuebles y alguna persona pues no está obligada a seguir en copropiedad con los demás. Entonces, esta localización de derechos sobre inmuebles se logra conocer también en la materia agraria. Son diversa cantidad de asuntos, todos los imaginables, que estén relacionados, eso sí, con lo que es la actividad de producción de animales y de vegetales también. Doctora, una preguntita, ya que usted tocó el tema del desahucio. ¿Qué determina la competencia de un desahucio, que sea civil o que sea agrario? ¿Las partes tienen que haberlo determinado de previo en la firma del contrato, o es el juez en el momento en que recibe la demanda que valora la admisibilidad o no de ese reclamo, doctora? Bueno, pues las partes podrían determinarlo en el contrato, pero esto no sería vinculante para el Poder Judicial en la determinación de la competencia. Sería el juzgado el que haga la determinación en un inicio. Diferente sería que las partes establezcan una cláusula arbitral donde logren determinarnos si hay un conflicto aquí, nos vamos a la sede arbitral, ahí sí, pues muy respetable, porque es un derecho que otorga la Constitución política. De lo contrario, cuando se plantee el proceso y nosotros en la sede agraria, el juzgado agrario estima que no es un asunto de naturaleza agraria,
pues ahora hay un proceso bastante engorroso, un trámite que lo queremos eliminar con el nuevo código, y es que el juzgado agrario, si considera que el asunto no es agrario, no puede declarar oficiosamente, o sea, él mismo no puede declarar que el asunto no es agrario, sino que tiene que, le llamamos inhibirse, y consultarle al tribunal agrario para que sea el tribunal agrario el que logre hacer la determinación. O si la parte demandada opone la excepción de incompetencia, es el tribunal agrario y no el juzgado el que tiene que resolverla. Esto ha generado un atraso significativo en la tramitación de los procesos agrarios. Con el nuevo Código Procesal Agrario, si un juez agrario de primera instancia estima que el asunto no es agrario, simplemente se declara incompetente y lo pasa al juez de materia civil, al contencioso administrativo, al que corresponda. Si la parte opone una excepción de incompetencia, digamos la parte demandada porque estima que el asunto no es agrario, entonces en ese caso ya el juez agrario va a poder resolver esa excepción de incompetencia. Entonces le estamos devolviendo esas potestades, esa confianza a los jueces y a las juezas de los juzgados sin necesidad de que esos asuntos vayan al tribunal agrario, a menos que haya un conflicto entre dos juzgados agrarios. Entonces, aquí hay un cambio significativo en lo que es la tramitación de los procesos agrarios con el objetivo de brindar mayor celeridad a los asuntos. De esta forma, le estamos quitando trabajo al tribunal agrario para que el tribunal se enfoque más en lo que es la apelación de las diferentes sentencias que se conocen en los diversos procesos. Doctora, en esto no vamos a tapar el sol con un dedo. Hay muchos juzgados agrarios o hay juzgados agrarios que tienen un nivel de morosidad o demora judicial muy alta. ¿Cómo podríamos pensar que a partir del año entrante las cosas pudieran mejorar cuando usted misma nos está diciendo de que todos los procesos que existan en este momento se mantienen con el sistema anterior? ¿Habrá en paralelo un plan de contingencia para la implementación de este código que permita acelerar esos procedimientos que están en curso? Laboral lo hizo y bueno, al final hemos tenido algunas dificultades, llevamos con audiencia, yo tengo audiencias en diciembre del año 2022, yo espero estar súper bien de salud para poder llegar a ese juicio laboral, ¿ok? Y en esta área ustedes que están ahí adentro, me imagino que han considerado una acción en paralelo como para poder ayudar a descongestionar lo que tenemos en este momento, doctora. Bueno, tal vez sí, si les comento la experiencia institucional con la materia contenciosa administrativa, con la materia laboral y la civil, cuando se implementaron las nuevas normativas procesales, se desarrolló un plan de descongestionamiento de los despachos. Esto fue la designación de personas juzgadoras, equipos de trabajo que llegaron a colaborar con las diferentes oficinas para disminuir la mora judicial que tenemos en todas las jurisdicciones del Poder Judicial, lamentablemente. En el caso de la materia agraria, pues no ha sido la excepción, solamente que no contamos con muchos recursos, entonces no ha sido tan amplia como en esas materias y desde el año pasado trabajamos con un plan de descongestionamiento, empezamos con los despachos que tienen más carga de trabajo, ¿verdad? Estadísticamente, algunos otros despachos se les colaboró, sobre todo los que tenían mucho asunto pendiente de sentencia, se designaron personas juzgadoras que les apoyaran para disminuir la cantidad de sentencias pendientes. Pero teníamos otro grupo de despachos que no era que tuvieran tanta sentencia pendiente, sino muchos asuntos pendientes de trámite, como que no se movía mucho la cosa. Entonces, en este caso, coordinamos con el Centro de Conciliación del Poder Judicial, porque aquí buscamos nuevas estrategias que se ajusten a la situación de la institución, porque topamos en una situación de crisis financiera y a maximizar el aprovechamiento de los recursos. Entonces, el Centro de Conciliación nos colaboró con tratar de conciliar muchos de los asuntos que tenían pendientes algunos despachos. Se han buscado diferentes estrategias. Una lección aprendida de la implementación de las reformas en otras materias es que usualmente se reforzó mucho la primera instancia.
Entonces, la segunda instancia, o sea, los tribunales se quedaron como pegados, como lo que llamamos popularmente cuellos de botella. En el caso de la jurisdicción agraria, precisamente en estos momentos, el Tribunal Agrario, que tiene su sede en el segundo circuito de San José, con sede en Guadalupe, el único tribunal que hay en el país, tiene en estos momentos designada una sección especializada para que contribuya a disminuir la mora del Tribunal Agrario, que aunque se hace un esfuerzo muy importante, en realidad la producción de los despachos agrarios es significativa y un compromiso muy grande, pero sí se les está apoyando con personas juzgadoras que vengan a colaborar a disminuir esa mora judicial. Por supuesto que no se está enfocando la reforma cuando entre el código a nombrar muchos jueces adicionales que colaboren, como sí sucedió en otras materias, porque no tenemos recursos suficientes, pero sí estamos buscando otras estrategias, digamos, por ejemplo, temas de capacitación, de la forma de abordaje que sea más célere y hay un compromiso importante para poder lograrlo. Siempre cuando hay una reforma hay que tener claros que pueden haber resistencias al cambio, es necesaria la formación, no solamente de jueces y juezas, sino también del sector litigantes, ¿verdad? Es un cambio significativo y aquí hay alianzas estratégicas. Nos cuesta mucho a nosotros. Muchísimo, ¿no? O sea, nosotros también en el Poder Judicial, pero tenemos alianzas estratégicas con el Colegio de Abogados y Abogadas, que ha sido muy amplio este año y los años anteriores, en colaborarnos para desarrollar actividades de capacitación. El año pasado, pues, visitamos diferentes regiones del país, no solamente para capacitar a los abogados y abogadas litigantes, sino también a las personas usuarias, que las personas usuarias comprendieran esa situación. Lo más lamentable de esas experiencias, por lo menos yo personalmente, que anduve casi por todo el país, era la situación financiera tan difícil por la que están atravesando las personas productoras agrarias. Realmente es muy grave y lo sentí, digamos, en el caso de Upala. En Upala ya estábamos, podríamos decir que el huracán Otto pasó hace muchísimo tiempo para nosotros que estamos por aquí en San José, pero las personas productoras de allá todavía están sintiendo los efectos de lo que fue Otto. La situación de pandemia ha sido muy grave para la producción agraria también, gravísima, y estos efectos realmente van a tener un impacto significativo en los procesos agrarios porque se van a incrementar también. La situación de pobreza posiblemente, ojalá que no, genere invasiones de tierras también, invasiones de diferentes propiedades y hay que prepararse para esas situaciones que se nos van a venir posiblemente en avalancha. Pues ojalá que no seamos positivos, pero también hay que ser realistas y este tipo de situaciones pues se van a venir dando y ya las estamos viendo, ¿verdad? Desde la sede agraria, lamentablemente también procesos cobratorios que se van a incrementar con lo que son los productores agrarios que no van a tener forma de enfrentar estas deudas o no las están teniendo, ¿verdad? La Asamblea Legislativa está tomando algunas medidas de mitigación de esa situación, pero pues no sabemos si van a ser lo eficientes que todos esperamos que sea así, ¿verdad? Porque es una situación muy caótica, de mucha inseguridad y hay que ver positivamente de qué manera nosotros vamos a enfrentar a eso y adaptarnos a esos cambios que la nueva normalidad nos está exigiendo. Claro, doctora. Ahora bien, a modo muy simple y llano, ¿qué puede llegar a tener, bueno, llegar un usuario en un proceso ordinario? ¿Cómo va a ser ese proceso? ¿Qué es la audiencia preliminar en sí? ¿Y qué es la audiencia complementaria en materia agraria? ¿Cambian lo que es en relación a materia civil o se mantiene prácticamente igual? Bueno, en estos momentos la materia agraria es un procedimiento sencillo, no es complejo. Con el nuevo Código Procesal Agrario, los procesos van a tener solo una audiencia. La excepción son los procesos ordinarios, que van a tener dos audiencias. Entonces, la audiencia inicial lo que va a tratar es de concentrar varias etapas que nosotros ahora hacemos de manera más o menos eficiente, pero separada. Entonces, esto hace que se alargue muchísimo el proceso. Mientras que con el nuevo código vamos a arrancar en una audiencia, que es la audiencia inicial, en los ordinarios, primero tratando de conciliar, que eso es fundamental, resolviendo ahí mismo delante de las partes lo que son medidas cautelares, definiendo temas como de coadyuvancias,
definiendo temas de las intervenciones que se puedan dar. Y algo esencial que desde hace mucho tiempo debió haberse dado, creo yo, hasta sin reforma procesal, que es la definición de los hechos controvertidos. O sea, eso va a quedar expresamente señalado y eso nos va a servir de guía para ver cuál prueba vamos a admitir y cuál no vamos a admitir. Entonces, cuando vayamos a la etapa de la audiencia de prueba, vamos realmente a recibir la prueba que es estrictamente necesaria, porque a veces se admite toda la prueba y se hace una gran inversión de tiempo y realmente se está pretendiendo demostrar asuntos que ya están acreditados con la prueba documental. Entonces, esta etapa inicial del proceso, esta audiencia preliminar, nos va a servir para que el proceso se sanee, que llegue más, de una manera más eficiente a lo que es la etapa de la audiencia de prueba. Por ejemplo, nosotros ahora resolvemos las medidas cautelares por aparte y tienen apelación. Resolvemos si hay alguna coadyuvancia en una resolución independiente. Resolvemos lo que llamamos defensas previas, que en realidad son excepciones procesales, de manera independiente. Resolvemos incidencias de forma separada. Entonces son varios pronunciamientos que emiten los jueces y juezas agrarias en forma distanciada con recursos de apelación, mientras que con la reforma procesal simplemente nos vamos a reunir con las partes frente a frente. Si hay algún planteamiento, se le da audiencia a la parte contraria y se resuelve. Y así sucesivamente en una sola audiencia, frente a frente. Esa audiencia inicial sí se va a hacer en el despacho para que sea pues de manera más fluida. Puede ser que alguna medida cautelar exija que nos vayamos al campo en esa etapa inicial, pero es una manera en la cual vamos a concentrar en esta primera audiencia asuntos que antes resolvíamos de manera diferenciada. Y algo básico, parece mentira, que hemos determinado estadísticamente que genera mucho atraso, es la designación de la prueba pericial primero y segundo, la fijación de la fecha para la audiencia de prueba. Porque antes simplemente se hacía el señalamiento, la parte decía tengo otro juicio, la otra decía tengo alguna otra cosa programada y a veces pasaba un año poniéndose de acuerdo el despacho con las partes para la determinación. En este caso lo que vamos a hacer, algo similar a lo que procede en penal, es que ahí frente a frente con las partes, la agenda del despacho, la agenda de los abogados y abogadas, vamos a determinar cuál va a ser la fecha de la audiencia de juicio y ahí queda fijada, ya no hay que hacer una resolución específica para la determinación. Cuando ya sigue la audiencia de prueba, esa sí la vamos a hacer en el lugar de los hechos. Vamos a mantener eso porque creo yo que la fortaleza del proceso agrario, que no sean las personas las que tengan que venir al despacho, sino que somos nosotros que nos alistamos, vamos con la ropa adecuada, nos metemos a las fincas y allá hacemos el reconocimiento de la finca, la recepción de la prueba testimonial, nos vamos con el perito, la persona experta y ahí recibimos toda la prueba. Ahora vamos a hacer de una vez la audiencia de las conclusiones y, si se puede, la emisión de la sentencia de una vez. Entonces, esto va a generar mayor celeridad del proceso y, sobre todo, más gratuidad para las partes, más simplificación de los trámites. Entonces, esos son, digamos, cambios sustanciales que se están presentando en el proceso agrario, tratando de acelerar lo que ya de por sí, pues, es más o menos rápido en ese tipo de materia comparativamente con otras. Colegas que están viéndonos por el Facebook y escuchándonos por CRC 89.1. ¿A qué se asemeja más? Podríamos pensar que el procedimiento agrario se asemeja al contencioso administrativo con las dos audiencias, esa audiencia preparatoria, esa audiencia probatoria, esa audiencia, ¿cómo le llaman? Audiencia de juicio, ¿verdad? Audiencia de juicio, al tema laboral, que en realidad yo siempre he dicho, bueno, esto de la modificación en materia procesal nos ha llevado pues prácticamente a tener en diferentes materias casi el mismo procedimiento. Dos audiencias, una audiencia preparatoria, una audiencia preliminar en algunos casos, y ahí se ordena el proceso, se establece cuál es el objeto del proceso, cuál es el elemento probatorio, las excepciones previas, y luego preparamos el juicio para la audiencia o fase complementaria o audiencia de juicio o recepción de prueba, como se le quiera llamar.
¿A cuál de los procedimientos nos acercamos más en esta nomenclatura, doctora? Bueno, realmente el proceso agrario con la legislación actual y con la nueva siempre ha estado inspirado en la materia laboral, porque el proceso laboral es un proceso informal, es un proceso más rápido, no es un proceso tan rígido como es el civil. Nosotros, de acuerdo con la ley de jurisdicción agraria, como la ley es tan omisa, tan pequeña, entonces aplicamos supletoriamente en primer orden la normativa procesal laboral, si no tenemos algo regulado en la ley de jurisdicción agraria. Si ahí no está, tenemos que aplicar el Código Procesal Civil, y si en el Código Procesal Civil no había algún instituto procesal determinado, nos íbamos inclusive a aplicar el Código Procesal Contencioso Administrativo. Un ejemplo clarísimo son las medidas provisionalísimas, que han sido un éxito en el CPEC, en el Código Procesal Contencioso. Claro. Con el nuevo Código Procesal Agrario, realmente es un código mucho más amplio, es una visión integral de un proceso enfocado a unas personas usuarias muy diferentes de las otras materias, que son las productoras agrarias, las que llamamos campesinas también. Entonces, esto es una visión muy distinta y muy informal, tiene que verse desde esta perspectiva. Por eso yo creo que se sigue pareciendo más a lo que es el proceso laboral, que es bastante informal. Sin embargo, ya no hace remisiones al proceso laboral, sino que se establece una serie de procedimientos ya muy propios de la materia agraria, que es lo que siempre anduvimos buscando. Pero hay algunos casos, por ejemplo, en los cobratorios, que no quisimos establecer un régimen específico a reiterar legislación. Entonces, ahí sí aplicamos el Código Procesal Civil supletoriamente, porque ya la ley de cobro judicial quedó derogada. Entonces, ahí sí nos vamos, porque esto da una garantía a los abogados y abogadas litigantes de que van a tener un solo proceso en esta materia cobratoria tan especializada. Entonces, pues esa es una ventaja que se está planteando. Tenemos que tener siempre presente que todas estas reformas, la contenciosa, la laboral, la civil, la agraria y, bueno, familia, sí yo no la conozco mucho, pero todas estas reformas se inspiran en lo que es el anteproyecto del Código General del Proceso, y estos lineamientos vienen desde esa época, ¿verdad? Que realmente vienen también de un código modelo para Iberoamérica de lo que son las audiencias orales, que ha sido también muy exitoso en algunos países como Uruguay, que es que lo tiene, ¿verdad? Entonces, tenemos la ventaja que vamos con estas mismas líneas, así que la formación que han recibido los abogados y abogadas litigantes de otras materias, pues les va a servir bastante para lo agrario, con algunas especificaciones que tendrán que irlas identificando con esta nueva normativa, pero lo que se pretende es que sea más sencillo el proceso, que sea más informal. Esa es la tendencia que tiene el proceso agrario, que sea más simplificado, sobre todo darle herramientas a las personas juzgadoras y ubicarnos en el rol que nos corresponde, porque realmente el proceso no es de nosotros, el proceso es de las personas usuarias. Y entonces estamos al tanto de las decisiones que ellos vayan a tomar dentro del proceso. Ahora sí. Lastimosamente todo lo bueno tiene que terminar, don Belisario. Y es momento de que la doctora en sí emita unas conclusiones finales para todas las personas que nos están escuchando por 89.1 Radio. Doctora, ¿cuál es ese mensaje que debe calar sobre todos los radioescuchas y las personas que nos siguen a través de las redes sociales? Que tengan la confianza de que el Poder Judicial tiene las mejores intenciones, de que los procesos judiciales se van a resolver de la manera más rápida y simplificada posible. Yo sé que hay muchas quejas del sector litigante, sobre todo de la mora judicial, y se han hecho grandes esfuerzos desde hace mucho tiempo para poder disminuirla. En otros tiempos, posiblemente con mejores presupuestos, simplemente nombrábamos más jueces y juezas y tal vez solventábamos la situación. Ahora tenemos que reinventarnos. Entonces ahora rediseñamos los despachos, establecemos cuotas de rendimiento, sobre todo ahora que estamos en teletrabajo, audiencias virtuales. Acaba de aprobarse el protocolo de audiencias virtuales en materia agraria, que es importante que ustedes lo conozcan también, y esto va a ser más sencilla todavía la implementación
aprobación del nuevo código. El nuevo código es una reforma bastante parecida a las otras que vienen, van exactamente en la misma línea y vamos a ir poco a poco enfrentándonos a estos nuevos cambios, pero los cambios son para mejorar. O sea, el cambio es para mejorar y para simplificar las cosas. Entonces, tengamos una visión optimista, una visión esperanzadora de que la situación va a mejorar. Claro, sin duda, doctora. Más bien agradecerle a usted la participación del día de hoy. Hablando de audiencias virtuales, el manual de audiencias virtuales emitido por don Carlos Picado le hizo una declaratoria muy especial en el prefacio a lo que es al equipo del abogado en su casa. Nuestro sincero agradecimiento a don Carlos Picado por tomarnos en cuenta. Don Belisario, esas últimas conclusiones del día de hoy. Sí, yo creo que el tener la dicha de contar con la señora magistrada acá para que nos ilustre, para que nos allane el camino, sabemos que hoy es apenas una pincelada lo que ha hecho la doctora en materia del Código Procesal Agrario. Esto tiene que llamarnos a la invitación, a la motivación, a la investigación, a la profundidad de este tema, porque efectivamente el trabajo que han hecho durante años este equipo de profesionales es un trabajo sencillamente extraordinario, pensando en una justicia pronta y cumplida. Yo me siento muy contento, muy orgulloso de haber tenido aquí la participación de la doctora y señora magistrada que hoy nos hizo el honor de acompañarnos aquí en el abogado en su casa, Denis. Así es, don Belisario, sin duda. Esto fue, bueno, antes de extenderle, bueno, un agradecimiento muy especial a la doctora, que en realidad, bueno, profe, tengo que decirle, profe, de corazón, muchísimas gracias. Espero que este sea el primer programa de muchos. Me faltaron muchos temas recursivos, fases que hay que complementar, medidas cautelares, y de corazón, muchísimas gracias. Denis, don Belisario, estoy para servirles a ustedes y también a las personas que nos están escuchando en todo lo que pueda colaborarles. Ahora estoy incursionando también en derecho administrativo, en el procesal civil a nivel de la sala primera, y realmente el enfoque de las 3 reformas es mejorar el proceso que se ofrece, y estoy a la orden de ustedes en lo que pueda colaborarles siempre. Muchísimas gracias, Muchas doctora. gracias. Bueno, don Belisario, sin antes de extenderles una invitación para el día jueves, en donde vamos a ver lo que son temas de propiedad intelectual y por qué es importante o relevante tener eso registrado y qué protección me da. Esto fue un programa más del abogado en su casa. Pueden continuar con la programación regular de CRC 89.1 Radio. Concluye El abogado en su casa. Los